vamos al mensaje. Vamos a ver si da tiempo de terminarlo. Ok, venimos estudiando el Evangelio de Juan, ya vimos todo el capítulo 1 y hoy vamos a iniciar el capítulo 2 de Juan. Como veíamos en la célula pasada, en el estudio pasado, hablamos de ese primer proyecto, justamente ese primer proyecto que fracasó, ¿verdad? Descubrimos aquí que el proyecto natural del ser humano pues es un proyecto desastroso, es un proyecto que definitivamente traía el sello del fracaso, ¿no? Y que ante la menor ofensa el ser humano, ante la menor dificultad, inmediatamente va a llevar todas esas estructuras de destrucción a su vida. Somos expertos en destruir, somos expertos en separaciones, somos expertos en divisiones, somos expertos en eso, porque realmente el hombre no sabe construir, no es algo natural en él. Claro, puede levantar un edificio de 300 pisos, puede hacer rascacielos, puede hacer los aviones más grandes, etcétera, pero no sabe en cuanto a su propia vida cómo comportarse. Somos pésimos administradores de nuestra vida, y yo creo que cada uno de nosotros lo ha tenido que confirmar en sus propias vidas, ¿no? Pero gracias a Dios, a pesar de que ese primer proyecto fracasó, el proyecto del hombre, Dios tiene un proyecto alternativo que se llama Jesucristo. Y ese justamente es el tema del Evangelio de Juan, que creamos en Cristo. Y en los primeros versículos, Dios va dando testimonio de que aquel hombre que cree en Cristo va a experimentar una transformación en su vida, va a experimentar una nueva vida. Lo que hablábamos ahorita en las preguntas, nacer de nuevo, es un nuevo proyecto, es una nueva vida. Dice la Biblia que Él es Dios, y este es en sí el tema principal del Evangelio de Juan. Al comenzar el Evangelio de Juan en su capítulo 2, quiero decirles que hay mucha gente que ha escuchado todas estas cosas, hay mucha gente que ha escuchado acerca de Jesús, ha escuchado que Él es Dios, ha escuchado que Él perdona pecados, que Él resucitó, ¿verdad? Algunos lo cantan y dicen Cordero de Dios que quita el pecado, que quitas el pecado del mundo. Pero a pesar de que lo han escuchado y que tienen esas ideas, no todas las personas que escuchan responden al mensaje de Cristo, responden a esa propuesta que Dios tiene para el hombre, para transformar su vida y darle una vida nueva totalmente. Pero aquellos que han respondido han podido experimentar en sus vidas, y estoy seguro que cada uno de ustedes puede dar testimonio de eso, ha experimentado en sus vidas cómo ellas han empezado a ser transformadas. Cada uno de nosotros ha experimentado la realidad de Cristo en nosotros. Como yo lo decía ahora, aquellas cosas que para mí eran imposibles vencer, de repente Dios empezó a transformarlas y empezó a cambiarlas. Aquello que era imposible para mí empezó a ser posible a través de Él, a través de esa nueva vida que Él me estaba dando, ¿no? Y ahora, no solamente las personas que han creído están experimentando una nueva vida, sino que han tomado una decisión, la decisión de convertirse en verdaderos discípulos de Jesucristo. Ese es el siguiente paso. Cuando una persona nace de nuevo, tiene que determinarse a ser un verdadero discípulo de Jesús. El discípulo es alguien que decide seguir a Cristo, permitiéndole a Él justamente transformar su vida. El discípulo no es alguien perfecto, quiero decirte, es alguien que va dejando atrás todo lo que fue y le permite a Dios ir trabajando en su corazón, le permite a Dios ir transformando cada área de su vida. Y el verdadero discípulo le va dando a Dios la oportunidad de entrar a cada rincón del corazón de Él, para que Dios arregle, para que Dios cambie aquello que está mal, para que bote las estructuras equivocadas y pueda Él crear las nuevas estructuras. Ese es el discípulo, el que está dispuesto a seguirlo.
quiero decirte que cuando Dios decidió venir a la tierra, dice la Biblia que Él escogió un lugar en que las personas vivían en la mayor oscuridad moral y espiritual en lo que era el territorio de Israel, la región más oscura, donde había prácticamente cero esperanza de encontrar personas útiles para los propósitos de Dios. Pero quiero decirles que Dios llega a todos. Dios no hace acepción de personas. Y fue exactamente el lugar que Dios escogió para encontrar el equipo más maravilloso, el Dream Team. ¿Saben lo que es el Dream Team? El equipo de ensueño, así, las mejores piezas, ¿verdad? Y Dios escogió este lugar donde era un lugar que realmente se caracterizaba por todo lo contrario, porque era un lugar envuelto en tinieblas. Pero es en ese lugar donde Dios encuentra al equipo de ensueño. Dios no anda buscando grandes personalidades, quiero decirles. Dios no busca hombres con ciertas características. Dios solamente quiere hombres dispuestos, corazones. Eso es lo que Dios busca. A Dios no le importa si habla bonito, a Dios no le importa si se ve bien. Dios solamente quiere personas con un corazón dispuesto. A Isaías justamente le dijeron: Isaías, necesitamos que alguien le hable a este pueblo, necesitamos que alguien con valentía pueda ir y hacerlo. Y él dijo: heme aquí, envíame a mí. Él simplemente estuvo dispuesto. Eso es lo que hace un discípulo. ¿Qué dice Isaías 6:8? Para que confirmemos esto. Creo que está. No, puede que no esté, tenés razón. Dios se ha determinado, pero dice eso, es donde Isaías dice: heme aquí, envíame a mí. ¿Ok? Dios se ha determinado a predicar la verdad del Evangelio. ¿Ok? Esta verdad, esta propuesta de Dios, de cómo el hombre puede nacer de nuevo, Dios se ha determinado a que se expanda por toda la humanidad. De alguna manera Dios se hace a saber al hombre. Dios quiere salvar al hombre, ese es su proyecto. No sé si han visto unos partidos de fútbol que antes ponían, yo no sé si ahora la FIFA prohíbe todas estas cosas, prohíbe que los jugadores se pongan camisas que digan cosas alusivas a Dios o ¿verdad? O a Cristo. Pero yo recuerdo la escena de ver a Kaká, este jugador brasileño, que decía, en su camisa decía: pertenezco a Jesús. O ver a algunos jugadores con cintas en su cabeza, o ver en los estadios cómo corría un rótulo, alguien que corría con algo que decía John 3:16, Juan 3:16, y Dios se vale de todas esas cosas para llevar el evangelio, para llevar el mensaje. Dios está determinado a hacerlo. Y Jesucristo formó el más maravilloso equipo, como les digo, que ha existido sobre la tierra. Quiero decirles que ni juntando a Cristiano Ronaldo, ni a Maradona, ni a Messi, ni a Walter Villalobos, ni ninguno de esos cracks, ¿verdad, Walter? Podríamos tener el equipo que Dios conformó. Dios conformó a 12 hombres, que cualquiera diría: con esos 12 va a poder, porque escogió hombres incultos, no preparados, hombres toscos. Pero la Biblia dice que lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Con esto quiero decirles que Dios no anda buscando hombres preparados, Dios solamente anda buscando hombres dispuestos, hombres que quieran seguirlo, hombres que quieran vivir para Él. ¿Sí? Eso es lo que Él quiere. Pero vamos a aprender ciertos detalles sobre cómo se formó este equipo, justamente. Vamos ahora sí a Juan 2:1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Caná de Galilea, si tú ves el mapa de Israel, el mapa de estos días, Caná de Galilea era la parte más al norte de Israel. Estamos hablando de la frontera con los países no judíos, ¿ok? No me voy a volver para mostrarlo ahí ustedes lo pueden ver.
A 15 kilómetros se encontraba la ciudad de Nazaret y hacia el este, a 15 kilómetros también, se encontraba el mar de Galilea y una ciudad llamada Capernaum, Capernaum, realmente así es como se dice. Esta ciudad vamos a oírla, por cierto, mencionar mucho en el Nuevo Testamento. Dice la historia, dice el pasaje, que hubo unas bodas en Caná de Galilea. Así que Jesús y sus discípulos, lo mismo que toda la familia de Cristo, fueron invitados a estas bodas. Y es un hecho que la familia de Jesús era una familia cercana justamente a las personas que se casaban en ese momento. ¿Y por qué sabemos esto? Porque cuando faltó el vino en la boda, todos conocemos la historia, ya la hemos escuchado, ¿verdad? La madre de Jesús intervino en ese momento directamente para resolver el problema. Si ella hubiese sido una invitada como cualquiera, pues jamás se hubiera preocupado por esa situación, porque a ella no le correspondía, ella era una invitada más. Pero si ella intervino es porque ella era una persona cercana a la familia de los que se estaban casando. ¿Ok? Pero porque cuando faltó el vino, ella intervino, exactamente, dice, pero antes de pasar a la siguiente escena de las bodas de Caná de Galilea, quiero que entendamos por qué Caná de Galilea. Esto es importante. ¿Por qué arranca aquí nuestro Señor Jesucristo su proyecto? ¿Por qué este es el inicio de la manifestación de Cristo como Dios? ¿Qué pasaron los 30 años anterior? Porque en ese momento Jesús tiene 30 años. Pero ¿qué pasó con él? ¿Qué pasó antes? No sabemos. Realmente la Biblia no habla muchos detalles de su vida anterior a eso. ¿Por qué? Porque el verdadero proyecto inició ahí a los 30 años. Está a punto de iniciar en ese lugar, en esa escena de las bodas de Caná. La Biblia nos dice que Jesucristo mantuvo siempre un perfil, digámoslo así, en donde nadie se enteró que Él era Dios. Él no dio grandes muestras de esto hasta que llegó a los 30 años, ¿verdad? La única referencia anterior la encontramos en Lucas 2, 51 y 52, que lo tenemos ahí. Leamos qué dice. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Si solo sabemos que Él crecía de esa manera, en sabiduría y gracia para con Dios. Él estaba siendo preparado para ese momento, pero su ministerio inicia hasta los 30 años, justamente en esa escena de las bodas de Caná, como lo vamos a ver. Dice la Biblia que Juan el Bautista lo presenta delante de toda la nación, y una vez que aparece, y una vez que inicia ese ministerio, es cuando él dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Mesías que estábamos esperando. Después Jesús mismo se manifiesta con los discípulos, y en este momento 6 de los 12 apóstoles acompañan a Jesús a estas bodas en Caná. A esta boda también asistió su familia, como lo vimos, su madre y sus hermanos, sí, porque Jesús tuvo hermanos también, tuvo hermanos y hermanas, la Biblia así lo dice. A José, el padre adoptivo, no lo oímos nombrar porque seguramente en ese momento ya él había muerto, porque no se le vuelve a nombrar después de esto. Jesús era un hijo que había nacido de manera sobrenatural, fue concebido a través de María. Eso fue un milagro que Dios hizo, ¿verdad? Y utilizó a María como un instrumento. Fue escogida entre muchas vírgenes y Dios la escogió como un instrumento para que Dios naciera. Su obediencia, su vida, etcétera, pues Dios vio en ella la suficiente gracia como para poder ser escogida para ese ministerio. Así como muchos hombres y muchos personajes de la Biblia fueron escogidos por Dios para diferentes situaciones que Dios necesitaba, ¿no? Bien. Así que esta era más o menos, como les digo, la comitiva que acompañó a Jesús a las bodas de Caná. Y dice la Biblia que esa región era una tierra asentada en tinieblas de carácter moral y espiritual. Pero llegaría el momento en que la luz iba a resplandecer
en las vidas de aquellas personas, porque nada más y nada menos que el Salvador de la humanidad había decidido iniciar su ministerio en ese lugar. Cuando Dios decide acercarse a la vida de los hombres, a Él no le importa, como lo explicaba la señora, si tu vida ha sido la peor o si ha sido la mejor desde el punto de vista humano, porque para Dios todos somos pecadores. Para Dios no hay justo ni aún uno, no hay uno que haga lo bueno. Quiero decirles, eso es lo que dice la Biblia, porque para Él todos necesitamos justamente volver a nacer. Todos necesitamos esa nueva oportunidad, todos necesitamos ese nuevo proyecto que Él nos ofrece, llamado Jesús. Cualquier persona, sin importar cómo haya sido su vida, Dios la puede transformar. Y Él puede entrar a vivir al corazón de esa persona y puede hacer de esa nueva persona una vida plena, una vida útil para los propósitos de Dios, porque Él es Dios. Y cuando Él entra al corazón del hombre, entra con el propósito justamente de transformar por completo la vida de esa persona. ¿Sí? Tal como es el cambio de las tinieblas a la luz, exactamente. El hombre pasa de las tinieblas a la luz, pasa de la muerte a la vida a través de este nuevo nacimiento. Pero sobre todo, nos salva del infierno, nos salva de la muerte, de quedar separados de Dios en ese lugar de tormento que la Biblia habla. Este lugar donde inicia Jesús era un lugar espiritual y moralmente en tinieblas, como lo decían. ¿Por qué es moral y espiritualmente? Porque era la más distante del centro religioso de Israel. Era el punto más distante de lo que era Jerusalén. Entonces la gente que vivía en esa zona, pues era gente que no tenía una vida, digámoslo así, apegada a la religión y apegada a la ley de Dios, que era lo que se conocía en ese momento. Y más bien vivían muy influidos por lo que eran las religiones paganas. Así es que eso, por supuesto, los llevó a una condición espiritual muy equivocada. En este pueblo, asentado en tierra de sombra de muerte, Dios encontró a la gente que finalmente pues dejó hacer en su corazón el trabajo de Dios. Ahí es donde Dios empieza a conformar, como les digo, su Dream Team, su equipo de ensueño. Aquellos hombres sobre los cuales iba a empezar el maravilloso proyecto llamado la iglesia. Y con esto quiero llegar a una conclusión. Cuando Dios se acerca a la vida de una persona, como les digo, a Él no le importa qué eres, qué haces o qué cualidades tienes, porque cuando Él entra a tu corazón, Él va a cambiarlo todo, va a hacerlo nuevo. Y si no tiene tu corazón completamente entregado, no puede ser usado nada de ti. Si no decides permitirle a Dios trabajar en tu vida, si no te determinas a seguirlo y a vivir para Él, para que Él pueda usar tu vida, pues imposible será que Él pueda llevar a cabo todos esos planes. Es por eso que Él, como les digo, quiere hombres dispuestos. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Yo siempre recuerdo la escena cuando Leví Mateo está en la mesa de los tributos y Jesús simplemente pasa y le dice: sígueme. Lo único que le dice es: sígueme, nada más. No se pone a argumentar con él, no se pone a convencerlo, no se pone a prometerle cosas para que lo siga, simplemente le dice: sígueme. Yo no sé con qué mirada fue que Jesús volvió a ver a Leví Mateo, no sé cuál fue el tono de su voz, no sé lo que pudo haber experimentado Leví Mateo, pero él estuvo dispuesto a dejarlo todo. Se levantó y se fue tras él. Dios quiere hombres dispuestos, solamente eso es lo que Él buscaba, nada más. Y esa será la manera en que Él usará tu vida para su gloria, justamente. Así que pídele a Dios que te permita ser un verdadero discípulo, ¿sí?
que te permita estar dispuesto a vivir para Él con todo tu corazón. Teniendo esto presente, nos vamos a la boda, ¿ok? Todos conocemos la historia. Es curioso que con este pasaje toda la gente reconoce por el asunto de las bodas de Caná, y hay quienes dicen que Jesucristo santificó el matrimonio en esas bodas de Caná. Esto es mentira. Quiero decirte que el matrimonio existió desde siempre, desde que Dios creó al hombre y creó a la mujer. Entonces todo lo que Dios hace ya está santificado. Así es que no fue en esa escena. Él no fue a santificar nada en las bodas de Caná. El que inventó el matrimonio fue Dios mismo. Dios fue el que nos crió, así que desde el momento que Dios hizo al hombre y a la mujer, como les digo, para que los dos formaran un hogar, ¿verdad? Y se pudieran multiplicar, pues Dios santificó y planeó ahí el matrimonio. Fueron a las bodas y todos sabemos lo que pasó en las bodas. Vamos a leer Juan 2, 3, 4. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Ok. En todos los pasajes de la Biblia, curiosamente, no sabemos por qué exactamente, Jesús nunca llamó mamá a María. No se conoce en ningún versículo de la Biblia, en ningún pasaje, que Él la llame mamá, ¿verdad? Que se dirija a ella de esa manera. Curiosamente, así fue, ¿verdad? No tenemos ninguna información de lo que haya pasado en su niñez, ¿verdad? Nada más tenemos aquel momento del nacimiento en Belén, la adoración de los magos 2 años después, ¿verdad? Cuando fueron a visitar aquel pesebre, ¿verdad? Después ahí mismo en Belén, el momento en que él se extravía cuando tiene 12 años. Si recuerdan aquella escena, ¿verdad? Cuando están saliendo de Jerusalén, y María y José no ven a Jesús y por supuesto se asustan, entran en pánico, ¿verdad? Pero Jesús estaba en el templo, ¿verdad? Estaba en la sinagoga ahí hablando con los maestros de la Biblia, hablando de la palabra de Dios y de la ley de Dios, y estaba justamente en eso. Y cuando llegan a Nazaret, los padres se dan cuenta que el niño no está con ellos. Como les digo, tenía tan solo 12 años, era un niño, ¿verdad? Y aquí quiero hacer un paréntesis, nada más para los que son padres o somos padres. Como padres, nunca debemos suponer nada mientras nuestros hijos sean pequeños. ¿Ok? Hago este paréntesis porque yo soy padre de 2 niños pequeños, una niña de 6 y un niño de 9. Y de verdad que es importante esto. Nunca le tenemos que quitar la vista a nuestros hijos. María y José asumieron que ellos venían ahí en la caravana, que Jesús venía ahí en la caravana, pero era un niño de 12 años, ¿verdad? ¿Y por qué no debemos quitarle la vista a nuestros hijos? Porque un día, quieras o no, ¿verdad? O quieras mantenerlos a la vista, llegará el momento en que ellos te van a decir: papá, chao, ahí te veo, ¿verdad? Un día se van a ir y un día ya no podremos realmente tener cuidado de ellos. Pero mientras están niños, nunca debemos perderlos de vista y tenemos que hacer todo lo posible por guardar sus vidas y cuidar sus corazones. El hecho es que en aquella ocasión, cuando Jesús tiene 12 años, regresaron a Jerusalén y lo encontraron, como les digo, contestando preguntas con los doctores de la Biblia, con los doctores de la ley ahí en el templo. Y entonces su papá y su mamá le dijeron: Jesús, pero ¿cómo te fuiste? Qué bárbaro, etcétera, ¿no? Le echaron la culpa a él, cuando los padres son los que tienen que tener cuidado y responsabilidad de sus hijos. Jesús contestó y dijo esta frase, dijo: en los negocios de mi padre tengo que estar. Pero tiene 12 años, ¿verdad? Y lo que dice el pasaje es que los papás escucharon esta respuesta y se regresaron, ni chistaron, no dijeron nada. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Él era Dios. Ellos sabían cómo había sido concebido.
María había tenido la experiencia de ver al ángel que se le había aparecido, José también. Ellos sabían cómo es que ella había quedado embarazada. Y a lo mejor podemos pensar o nos podríamos preguntar, con tantos detalles y no entienden este asunto, ¿verdad, María y José? Pero quiero decirles que nosotros somos exactamente iguales. Hemos visto cómo nuestras vidas han cambiado, hemos visto la fidelidad de Dios en nuestra vida, caminando junto a Él. Y en cuanto hay un problemita, como lo decía ahora en las preguntas, lo primero que hacemos es dudar de Dios. Empezamos a ver el problema más grande de lo que realmente es. Y vemos el problema más grande que Dios, a pesar de que hemos experimentado, a pesar de que hemos visto la realidad de Él en nuestra vida. Siempre que tenemos dificultades, Dios se hace tan pequeño o más pequeño que nuestro problema, a pesar de todas las demostraciones de su amor, de su fidelidad, de su cuidado que ha tenido con nosotros. Así es el ser humano, con las pruebas tan reales y palpables de Dios en sus vidas. Aún así hay momentos en que nosotros dudamos de Él. Nunca vemos a Dios más grande que nuestras dificultades. Así que todos vamos a ir aprendiendo a ver a Dios como lo tenemos que ver y a saber cómo tratar con Él en cada situación. Cuando María le dice, no tenemos vino, seguramente era una situación que comprometía a la familia, la podía desacreditar, ¿no? Que se habían quedado sin vino en plena celebración, en plena fiesta, y habían invitados importantes, seguro, ya saben, ¿no? Y María llamó a Jesús y le dijo, no tienen vino, se acabó el vino. Y entonces Jesús hizo una aclaración y le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? En realidad quiso decir, en los asuntos de mi deidad, tú no tienes nada que ver. Decía ahí en Juan 2:4, decía, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Habla de una hora, de una situación importante. Es ese momento en que Dios va a manifestarse ahora sí como Dios, donde va a empezar su ministerio. Por eso les decía que en ese lugar, en esa escena, es donde Dios empieza su ministerio. Pero María, al decirle esto, no tienen vino, ¿verdad? Haz algo, porque ella sabe quién es Él. Él le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no llega mi hora. No es el momento. Sin embargo, no vayan a pensar que fue una agresión a su mamá, ni una actitud grosera o falta de respeto. Tenemos que hacer aquí un paréntesis también con esta frase, aún no ha venido mi hora. Hay 3 horas que tú no escoges en la vida, ¿sí? Una es la hora en que naces. Eso lo escoge el Creador. Dios decide cuándo era el tiempo para que tú nacieras. Nosotros existimos en la mente y el corazón de Dios desde antes, dice la Biblia, desde mucho antes de la fundación del mundo. Ya Él nos había creado, nos había pensado en su mente. Nacimos en su amor, en su corazón desde mucho antes. Pero nuestro nacimiento biológico en esta tierra fue escogido por Él. Esa hora no la escogiste tú, ni la escogí yo. La hora de tu muerte también la determina el Creador. Alguien podría decir, pero no, pues las personas que deciden suicidarse, hay muchas personas que se han querido suicidar y no pudieron. Intentaron matarse y algo pasó y no lo lograron. Yo vi de una persona que se tiró desde un puente, cayó en las piedras y quedó viva. No sé cómo, pero Dios determinó que ese no era el tiempo de ella. Entonces, ni siquiera la muerte la puede decidir el hombre. Entonces, esa hora tampoco la determinas tú, la determina el Creador. Y la otra hora, muy especial, que no depende de ti tampoco, ni de nosotros, pues, es la hora de la salvación. La hora cuando Jesús se acerca a tocar a la puerta de tu vida.
Cuando empiezas a escuchar la palabra de Dios y Dios te invita a dejarlo entrar a vivir en tu corazón, esa hora también la escoge Dios. Dios es el que decide traer a través de su espíritu la fe para que la persona pueda creer y pueda nacer de nuevo. No existe ese concepto en que las personas dicen, no, yo nazco de nuevo más adelante, o ya cuando estoy a punto de morir, ahí voy a decidir aceptar a Jesús, pero primero voy a disfrutar mi vida, dicen algunos, ¿verdad?, muy inteligentes. Pero esa hora no la determinamos nosotros. Romanos 9:16 dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Así es, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Nunca te imaginas qué va a pasar el día que Dios te habla, ¿sí? El día que quieres, no sé, asistir a una reunión, o que decidiste asistir a una reunión como esta y a escuchar su palabra, a escuchar su propuesta. Nadie, estoy seguro, que vino con la intención de nacer de nuevo, con la intención de conocer a Dios y de salvarse y de salir de este lugar perdonado. Lo menos que te imaginas es que Él planeó ese tiempo, ese momento para encontrarse contigo. Nadie se imaginaba. Cuando a mí me dijeron, te invito a una reunión de la Biblia, y van a hablar de esto, yo no me imaginé que Dios, el propósito que tenía era salvarme, era perdonarme eternamente. Yo fui les voy a ser honesto, fui porque la que me invitó era la persona con que yo estaba saliendo en ese momento, que hoy es mi esposa. O sea que había un gran plan detrás de aquella invitación. Dios quería salvarme y además estaba la que hoy es mi esposa y toda mi familia que hoy pues vivimos para Cristo y le servimos igual, ¿verdad? Jamás la persona va, ¿verdad?, creyendo que va a conocer a aquel que dio su vida por él en la cruz, aquel que decidió perdonar todos sus pecados en la cruz. Nadie va con esa intención. Cuando Jesús le habló a María de su hora, ¿verdad?, ¿a qué se refería? ¿Qué fue lo que quiso decir Jesús cuando le dijo, mujer, aún no llega mi hora? A la hora de mostrarse Él como Dios, justamente, la hora en que Él iba a empezar su ministerio, por el cual había venido, por el cual a Él había nacido, cuando Él se iba a revelar a los hombres, justamente como el Mesías, como el Salvador. Le dice, no ha llegado la hora de mostrar de manera absoluta que yo soy el creador de todas las cosas. ¿Cuándo fue esta hora? Esta hora, por supuesto, fue en la cruz. Ahí es donde Dios muestra que Él es el creador de todas las cosas. Cuando el creador de todas las cosas se arroja a la salvación del ser humano, se determina a salvar y a perdonar al hombre. Solamente Dios podía rescatar al hombre, ¿sí? Solamente Él podía pagar por nuestros pecados. No había otra cosa que fuera propicia para pagar por toda nuestra maldad y todo nuestro pecado. Solamente Él podía recibir el castigo. Solamente Él podía arrojarse a la muerte y vencerla, y vencer al pecado. Solamente Él podía levantarse de los muertos y poner a nuestro alcance una vida diferente. Solamente Él lo podía hacer. Esa era la hora por la cual Él había venido al mundo. Esa era la hora por la cual Él había utilizado a María como un instrumento para hacerse hombre. ¿Sí? Esa fue su hora. Y María le dice, este es el momento para manifestar que eres Dios. Y Él le dijo, no ha llegado el momento. Aún no es el tiempo. No ha llegado mi hora. Entendiendo María que tenía que mantenerse al margen, ¿verdad?, que debía hacerse a un lado, volvió con los sirvientes de la casa y les dijo, hagan todo lo que Él les pida. Yo me retiro de este asunto. En un sentido, eso fue lo que dijo. ¿Saben? Ninguna otra expresión hay en la Biblia aparte de esta, de los labios de María.
No hay ningún mandamiento, no hay nada que ella haya dicho más que hagan lo que Él les diga. Fue lo único que ella dijo. Juan 2:5, ¿qué dice? Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que Él os dijere. La solicitud de María fue que hicieran lo que Él decía. Ella nos invita a hacer todo lo que Él dice. Nos invita a seguirlo, justamente. Definitivamente que Él era Dios. Este es el momento en el cual Dios planeó empezar a mostrar su deidad a todos los seres humanos. Empezó ese proyecto. Aquí empezó la manifestación de Él como Dios, como el creador de todas las cosas. Justo en ese momento, en las bodas de Caná. Así que cuando llegaron los sirvientes, Jesús les pidió que tomaran 6 tinajas con agua, o 6 tinajas y que las llenaran de agua, más bien. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué usó este ejemplo? ¿Por qué no les dijo, por qué no hizo el milagro, si Él era Dios, de todas maneras, de decir, cojan esas 6 tinajas, ya tienen vino? Él pudo haber puesto el vino inmediatamente en las tinajas y simplemente empezar a servir el vino. Pudo haber hecho el milagro de esa manera, pero Él dijo, llenen las tinajas con agua. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver un detalle muy bonito en eso. ¿Qué dice Juan 2:6? Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Así es. Los judíos tenían una práctica: cuando llegaban a un banquete, llenaban las tinajas con agua para lavar los pies y las manos, ¿ok? Y les pedían grandes cantidades de agua, por eso estaban esas tinajas ahí. Especialmente cuando había una boda, ¿verdad? De estas características. Así que Jesús les dijo que llenaran las tinajas con agua. Una vez que estuvieron llenas de agua, les pidió que llevaran el agua al mayordomo o al maestresala, ¿verdad? Que dirigía toda lo relacionado con el banquete. En cada una de estas tinajas cabían de 2 a 3 cántaros aproximadamente de agua. Vamos a leer qué dice Juan 2, 7 al 10. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Gracias. En ese momento nuestro Señor Jesucristo ordena que llenen las tinajas de agua, y quiero aclararte que dio esta orden por una razón. Justamente era un momento para mostrar que Él era Dios. Él iba a hacer un milagro maravilloso, y para mostrar que Él era Dios pidió que llenaran las tinajas con agua, y no pidió que las llenaran de vino. Como les digo, lo pudo haber hecho. Lo hizo así para testimonio de que solamente Él puede cambiar la esencia de las cosas. Solamente Él puede cambiar lo que nosotros somos por naturaleza, ¿sí? La esencia nuestra es todo lo contrario a lo que Él es. Dice la Biblia que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Dice la Biblia que el hombre no puede hacer nada bueno. Dice la Biblia: mudará el etíope su piel o el leopardo sus manchas, así mismo podréis vosotros hacer lo bueno estando habituados a hacer lo malo. Pero Dios puede hacer que una persona como nosotros, habituados al mal, pueda ser transformado en un hombre o en una mujer que vivan para Cristo y que hagan las cosas de manera correcta. Solo Dios puede cambiar nuestra naturaleza. Todas las personas que hemos invitado a Cristo al corazón, cuando tomamos esta decisión, lo que Dios hace no es arreglar nuestra vida, como lo decía ahora. Dios quiere darnos una vida nueva, ¿verdad? Él no arregla, Él transforma, Él hace nuevas todas las cosas.
Por eso Él pidió que pusieran agua y luego esa agua fue transformada en vino. Porque Él es el único que puede transformar la naturaleza de cualquier cosa y hacerlo nuevo y diferente y útil. Y eso fue justamente lo que hizo con nosotros cuando le entregamos nuestra vida a Él. Cuando tú le dices a Dios, te entrego mi vida, te acepto. Cuando tú le entregas tu vida, te voy a decir qué es lo que Él hace. De una manera espiritual, Él la coloca en la cruz y paga por todo lo malo y equivocado que hicimos. Y toma su vida perfecta y nos la entrega a nosotros. Cambia, hay un intercambio de vida, ¿sí? Cambia nuestra naturaleza, pone un nuevo corazón, cambia todo, transforma y ordena todo. Tú dirás, yo nunca fui a la cruz del Calvario, ¿sí? No, ni ustedes ni yo fuimos a la cruz del Calvario, Cristo lo hizo por nosotros. Pero cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Dios lo hace realidad. Y de una manera sobrenatural, Él toma la vida que tienes y la coloca ahí en la cruz, justamente. En ese momento, todos nuestros pecados son castigados en Jesús. Isaías 53:5 dice: ¿no está? ¿Seguro? Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz ya fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Eso es lo que dice ese versículo. Nosotros no fuimos a la cruz, pero Dios decidió castigar a su Hijo en la cruz por todos nuestros pecados, por toda nuestra maldad. Por eso, en el momento en que tú invitas a Cristo a tu corazón, Dios hace de ti una nueva criatura, literalmente cambia nuestra vida, nuestra esencia. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todos los que hemos invitado a Jesucristo a nuestro corazón, lo que más nos sorprende es que empezamos a comportarnos de una manera diferente. Empezamos a experimentar una paz que nunca tuvimos, empezamos a experimentar una limpieza sobrenatural. Caminamos limpios, libres, sabiéndonos amados y perdonados por Él. Eso no es natural, Él es el que cambia eso, ¿sí? Yo recuerdo cómo de repente ya no quería ninguno de los vicios que tenía, como les digo. De repente me chocaba la manera en que muchas veces hablaban otros, cuando yo era experto en hablar cochinadas, ¿sí? Y al principio, recuerdo en mi vida cristiana, si me salía una mala palabra o algo así, yo me quería, volver loco. Y yo decía, ¿pero por qué? Si ya yo le entregué mi vida a Cristo, cuando antes no me incomodaba hablar lo que fuera y como fuera, ¿sí? Empecé a descubrir que sí se podía vivir diferente. Empezó a brotar en mí el deseo, como les decía, de leer la Biblia, de hablar de Cristo. Ya yo quería hacer lo correcto. Nada de estas cosas eran naturales en mí. Él empezó a cambiar mi esencia. Pero desde ese día que Él entró a mi corazón, empecé a disfrutar la realidad de Él en mi vida. Hoy disfruto mi vida, disfruto hablar de Él, ¿sí? Disfruto vivir de acuerdo a su plan y a su propósito, sea cual sea. Este día quiero decirles que Dios quiere cambiar sus vidas. No sé si ya todos ustedes le entregaron su vida a Cristo, me parece que sí, porque los he visto a todos otras veces. Si ya volviste a nacer, entonces, desde el día que Dios entró a vivir a tu corazón, Él ha ido cambiando las cosas que estaban mal. Empezó a traer cosas nuevas. Y creo que esto lo has experimentado, ¿verdad? Y quiero decirte que cada vez va a ir mejor y mejor y mejor.
Esa es la manera en que Dios trabaja. Dice la Biblia que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Tu vida va a ir a más y a más y a más, y cada vez vas a disfrutar más tu vida, más paz, más gozo, más libertad, pero si se lo permites, si lo dejas a Él trabajar, si estás dispuesto, si realmente decides convertirte en un verdadero discípulo de Él. Finalmente, ¿qué dice Juan 2:11? Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. Es increíble que de toda la gente que estuvo en las bodas de Caná, ¿sí?, los únicos que fueron verdaderamente edificados por este milagro son los que decidieron creer. Muchos han oído de Jesús, como les decía, de sus milagros, pero no todos han creído en Él. Creer en Él es invitarlo a entrar a nuestro corazón, aceptarlo como nuestro Salvador, estar dispuestos a que Él dirija nuestra vida. Es renunciar a nuestra vida por hacer lo que Él dice. Jesús dijo: el que pierde su vida por causa de mí, la hallará, pero el que quiere retener su vida, la perderá. Los que hemos creído experimentamos una vida sobrenatural, donde Dios hace lo imposible. Aquello que nuestras fuerzas no era posible, Él lo puede hacer. Si quieres salvarte, si quieres una vida nueva, una vida limpia, Él lo puede hacer. Y si ya le entregaste tu vida, lo único que tienes que hacer es darle gracias. Si ya estás experimentando la realidad de Cristo en tu vida, simplemente dale gracias. Dale gracias y pídele que te dé un corazón de discípulo. Pídele que te permita vivir para Él. Pídele que te dé el carácter para ser constantes en las cosas importantes, en lo que tiene que ver con Él, en las cosas de valor eterno. ¿Sí? Vamos a orar. Les voy a pedir que cierren sus ojos, que inclinen sus cabezas. Como les digo, si ya le entregaron su vida a Cristo, si los que están acá ya nacieron de nuevo, de verdad denle gracias a Dios. Denle gracias a Dios que el día que les hablaron, que el día que alguien les habló de manera personal o los invitaron a una reunión, ustedes pudieron tener el corazón dispuesto para que Él los salvara. Pero no sé, no quiero irme sin preguntar. Si hay alguien que aún no le ha entregado su vida a Cristo, o tiene dudas, o realmente hoy quisiera confirmar que realmente quiere que Dios empiece este nuevo proyecto en su vida y empiece a transformar su vida y empiece a regalarle esa vida que Él promete, yo quisiera que usted haga una oración para que usted invite a Jesús a su corazón, para que le dé la oportunidad a Él de limpiar, de transformar, para que Él traiga el perdón, para que Él le regale una vida nueva, para que usted deje de luchar solo o sola, para que usted pueda apropiar el verdadero perdón. Si usted no tiene seguridad de esa decisión, si aún no la ha tomado y hoy lo quiere hacer, quiero que repita esta oración que yo voy a hacer. Señor Jesús, gracias. Gracias porque me has hecho saber o me has venido haciendo saber realmente cuál es tu plan, cuál es tu proyecto. Hoy más que nunca entiendo que soy un pecador, que he vivido mal, que he cometido muchos errores, que he fracasado en el proyecto, pero he entendido que tú tienes un nuevo proyecto, Jesucristo, que viniste a este mundo y viviste la vida limpia, la vida perfecta que yo no he podido vivir, que decidiste venir a este mundo también a dar tu vida en sacrificio para pagar por todos y cada uno de mis pecados. Recibiste el castigo, fuiste herido por mis rebeliones, pagaste todo lo que yo tenía que pagar.
y lo hiciste por amor a mí, por amor a mi vida, para que yo no me pierda. También he escuchado que tú resucitaste de los muertos y que venciste a la muerte y venciste al pecado. Aquello que me condenaba, tú lo venciste. Y quieres, ahora sí que estás vivo, quieres entrar a mi corazón. Hoy has llamado a la puerta de mi corazón. Hoy he escuchado realmente cuál es tu plan. Hoy quiero invitarte a entrar a mi vida. Quiero decirte que te abro la puerta, que quiero aceptarte como ese Señor y ese Salvador que necesito. Y que a partir de hoy tú empieces a gobernar mi vida. Que hagas con ella lo que tú quieres, que cumplas ese plan maravilloso que tienes de transformarla, de hacerla nueva y de permitirme a mí vivir y experimentar la realidad de tu presencia en mi vida. Por favor, te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Hoy te entrego mi vida. Y te pido por favor que a partir de ahora me permitas caminar a tu lado y mantenerme fiel a ti hasta el final de ella. Por favor, te pido y te agradezco estas cosas en el nombre al cual puedo llamar ahora mi Señor y Salvador, Jesús. Amén. Muy bien. Si hay alguien que haya hecho esta oración, nada más quisiera que me lo indique levantando su mano. Si ya todos lo habían hecho y todos lo habían aceptado, pues no pasa nada. ¿Hay alguien que haya hecho la oración hoy o que haya querido confirmar su salvación? Muy bien, me alegra que estén todos muy seguros de que Cristo está en sus corazones. Muy bien, nos vemos la otra semana, si Dios quiere. Como les dije, pues tendremos música. Jauri se integra a nuestra célula y pues vamos a tener música todas las células, cada vez que él venga. Y espero ver este lugar lleno como el lunes pasado y no como hoy, que la lluvia pues espantó a la gente. Necesitamos pedirle a Dios, como les digo, que nos dé carácter, que nos dé constancia, ¿ok? Entonces, recordarles que si pueden colaborar, Don Olvan va a estar recogiendo ahí sus colaboraciones para pagar el alquiler.